Me acuerdo que en aquellos años mi hermano hablaba de su colega el Rafa como si se hubiera muerto. En realidad solo renunció a la corporación, pero ellos eran tan amigos que mi hermano sintió fuerte la pérdida. La parte escalofriante viene cuando te enteras de cuál fue la causa por la que Rafael renunció. Estaban patrullando la México-Toluca poco después de la Marquesa. Mi hermano cuenta que pidió a su compañero, al Rafa, que se detuviera para bajar a comprar un café y a utilizar el sanitario. Era de madrugada, por lo que la estación estaba desierta. Ellos tenían su puesto de control, pero desde la tarde llegaron varios reportes acerca de un vehículo manejando con imprudencia y actuando sospechoso. Por eso es que los mandaron a patrullar. Fermín venía saliendo del establecimiento cuando vio que pasó un coche similar al de la descripción. Su compañero también lo vio. Al estar dentro de la patrulla con el motor encendido y las manos sobre el volante, aprovechó la oportunidad para ir tras de él. Mi hermano corrió, pero no tuvo tiempo de abordar. La unidad levantó una nube de polvo que cubrió al oficial Fermín, mientras él desde la bahía de concreto la vio marcharse. No volvió a ver a Rafael sino hasta la mañana siguiente. Mi hermano regresó al cuartel gracias a que otra unidad pasó por donde había quedado abandonado. Al preguntar por su compañero no le supieron decir. Todo el camino se fue pensando que le había ocurrido una desgracia. Lo que sucedió esa noche fue que Rafael se fue siguiendo al sospechoso. Encendió la torreta y la sirena y por medio de los altavoces le ordenó al sujeto que se detuviera. Esto solamente propició que se desatara una persecución. El vehículo aumentó la velocidad y se perdió un momento en las curvas próximas. Estaba por pedir refuerzos, sin embargo necesitaba terminar de maniobrar con precaución las vueltas en las cerradas curvas y entonces poder usar el radio. Unos metros adelante, el vehículo que venía siguiendo perdió el control y se salió del camino. Una barrera de metal lo salvó de dar varias vueltas hacia el vacío. El oficial, temeroso, bajó de su unidad. Desenfundó el arma y caminó hacia el vehículo. En el asiento del conductor parecía no haber movimiento. Lo primero que se le vino a la mente fue que el sujeto habría sufrido una contusión. El coche únicamente se había tallado contra la barra. Para nada fue un choque aparatoso, pero todavía quedaba la posibilidad de que el sospechoso en cualquier momento se diera a la fuga. A través de la ventana abierta de la puerta del conductor, el oficial pudo ver que el sujeto no estaba consciente. El interior del vehículo despedía un hedor un tanto difícil de soportar. Rafael no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El hombre al volante estaba muerto. Su fallecimiento, sin embargo, no se debía al choque. Tras una segunda inspección se dio cuenta de que el cuerpo del sujeto incluso ya estaba en estado de descomposición. Le costó creer lo que veían sus ojos. De hecho, la teoría más plausible era que el verdadero conductor se había dado a la fuga colocando un cadáver que quién sabe de dónde había sacado frente al volante. Era una macabra idea difícil de discernir. El oficial miró en los alrededores del vehículo, aunque casi de inmediato llegó a la conclusión de que el supuesto sujeto que se había dado a la fuga únicamente habría podido correr hacia adelante, ya que a la derecha del camino había un vacío. Rafael se aseguró de que no hubiera nadie más en el vehículo, además del fallecido. Entonces volvió a su unidad y pidió refuerzos. Estaba con el aparato en la mano cuando el motor del vehículo se encendió. No dio tiempo de que nadie más abordara, únicamente pasaron unos segundos, además de que su compañero de mi hermano nunca despegó la vista del otro vehículo.
El coche arrancó y se perdió en la oscura carretera. El oficial subió a la patrulla e intentó alcanzarlo, pero en un punto lo perdió de vista y no lo volvió a ver jamás. Días adelante se supo que una persona a bordo de un Sentra de color blanco mató a 2 personas por los rumbos de la Marquesa. Los testigos afirmaron que se trataba de un sujeto en pésimas condiciones, con un semblante lo que le sigue de enfermo. Seguramente vieron a la misma persona que el compañero de mi hermano persiguió, solo que no lo suficientemente cerca como para apreciar los pavorosos detalles, para enterarse de que se trataba de un muerto al volante. Antes de ir a la segunda experiencia que te vengo a contar, quiero que sepas que la Marquesa y sus alrededores son lugares con alto índice delictivo. Al día de hoy aún se cuenta que en los 90s había alguien por esos rumbos que utilizaba y controlaba a la gente muerta para sus encargos. 2. Después de la extinción de la Policía de Caminos, mi hermano se incorporó a la Policía Federal. Él recuerda que en 2004 hubo un fuerte accidente que reclamó la vida de varias personas. Eventos como ese, según él mismo dice, le han formado el carácter, aunque esta es una forma distinta de decir que le cambiaron la vida. No solo mi hermano, sino sus compañeros y gente cercana al sitio aseguraban que después de lo sucedido, en el tramo preciso del siniestro, empezaron a ocurrir cosas extrañas, incluyendo accidentes inexplicables. Fermín rolaba turnos, pero casi siempre estaba en los de la noche y la madrugada. Una mañana no llegó a su casa. Su esposa se comunicó con mi madre cuando no habían pasado ni 50 minutos de la hora en que siempre acostumbraba llegar. Y es que siempre avisaba por mensaje que iba en camino. Esa vez ni siquiera respondía a su teléfono. Lo estuvieron buscando hasta que se pudieron comunicar con él. Había tenido un accidente, nada grave por fortuna, sin embargo lo ingresaron al hospital para una valoración. Recibió unos puntos en la frente y se fue a su casa esa misma tarde. Mi hermano no contó la historia de lo que le había pasado, únicamente decía que se había salido del camino al esquivar unas piedras en la carretera. Tiempo adelante nos dijo la verdad, parte de lo que había sucedido y lo que él creía que lo había ocasionado. Para eso, el fatal accidente del que te hablé al principio tenía 3 meses de haber ocurrido. Todo lo que sucedía en el tramo a partir de entonces tenía que ver con perder el control del vehículo, ya fuese por falta de visibilidad o por obstáculos en la pista. La gente decía que le salía al camino una tela oscura, algo que varios describieron como una sábana o una lona extendida. Al momento de intentar esquivarla, se daba el accidente. Si la impactaban, ésta los envolvía y les impedía ver el camino. A mi hermano, que estaba justo en la caseta, le llegó una alerta que decía que oficiales, kilómetros atrás en la carretera, habían visto a un coche pasar a buena velocidad, arrastrando un objeto grande. Fermín y su compañero entonces se bajaron de la patrulla para esperar a dicho vehículo. Unos 15 minutos adelante, el coche apareció. En lugar de dirigirse a las casetas, se estacionó a un lado de una bahía de emergencias. El coche quedó a unos 10 metros por delante de donde se encontraba mi hermano y el otro oficial. El conductor parecía haber bajado para revisar eso mismo que venía arrastrando.
Era algo así como una sábana gruesa que venía sujeta de la defensa trasera y que cubría la cajuela y el vidrio trasero de la camioneta. Al momento en que el sujeto bajó de su vehículo, ese gran velo, como si tuviera vida, se retrajo y se deslizó hábilmente por debajo de la carrocería hasta desaparecer de la vista de todos. Mi hermano dice haberse acercado al coche a preguntarle a quien lo manejaba si todo estaba bien. Aquel hombre venía solo y efectivamente se había bajado a desatorar lo que él había visto que venía prendido de su camioneta. Al momento en que retomó su camino, ni él ni los oficiales vieron dónde quedó esa cosa. Un poco más tarde un llamado los hizo retirarse de la caseta, entonces por primera vez en la noche dieron marcha de vuelta hacia la carretera. Pasaron 2 veces por el tramo donde la gente instaló las cruces. La primera vez no vieron nada, pero en la segunda pudieron constatar que efectivamente había algo mal con ese lugar. Una manta salió de la orilla del camino y se extendió encima del carril sobre el que viajaban los patrulleros. En ese punto los vehículos circulaban casi a 120 kilómetros por hora, pero los policías no venían a esa velocidad, gracias a lo cual pudieron maniobrar. Aún así, hubo un ligero percance porque perdieron la visión de lo que había al frente en el camino y se estrellaron con un poste. Mi hermano golpeó su cabeza con la orilla del vidrio de la ventana que iba semiabierta. Cuando se pudo incorporar, Fermín se llevó la mano al frente para palpar la magnitud del golpe. Al mirarse los dedos, los encontró llenos de sangre. Buscó algo con que limpiarse, pero el delgado hilo rojo no dejaba de fluir. Dejaron de ponerle atención a la herida cuando notaron que había algo envolviendo la unidad. Temerosamente bajaron para revisar aquello que los había sacado del camino. Era esa misma cosa que plagaba los reportes las últimas semanas, con un detalle nunca antes identificado. La manta, la sábana o el velo que se acababa de posar sobre la patrulla tenía un rostro. Era una cara blanca con afilados dientes, sus horribles ojos se veían desorbitados y su mirada perdida. No era una persona, ya que el resto del cuerpo no se veía por ningún lado. Además del rostro perdido entre los pliegues, también había un par de manos, o más bien garras con escalofriantes uñas largas, y estas eran con lo que se sujetaba la criatura de los vehículos que le salían al paso. Fermín bajó de la patrulla, quería arrancar el pedazo de tela, pero a la vez le daba pavor haber encontrado entre todo ese objeto liviano y flotante una cara humana. Solo una vez más volvió a ver el rostro. Antes de que esa cosa desapareciera, se escuchó un aullido entre la maleza. Si no fue un llamado, no se me ocurre qué otra cosa pudo haber sido. Los policías vieron el momento en que la horrible criatura se despegó de la patrulla y voló hacia el oscuro paisaje de verdes matorrales y crecidos árboles. La cara miraba al frente y las manos iban crispadas. Fermín y su compañero volvieron a sus puestos con un nudo en la garganta. Desconozco si le contaron a sus superiores, por supuesto que tuvieron que reportar el percance que tuvieron con la patrulla, pero no tengo idea si allá también contaron la completa historia de lo que habían visto. Para finalizar, mi hermano cuenta que un día dejaron de ocurrir los accidentes en ese lugar. No recuerda que alguien haya hecho algo para que así sucediera, como si la aparición de esa horrible criatura solo hubiera sido por lo largo de unos meses y ya. Al día de hoy mi hermano se encuentra jubilado y esas son las historias que cuenta. La última que no sabemos es la que viene a continuación.
3. En un camino aún menos transitado, una noche mi hermano se encontró un tractor abandonado. Venía en la patrulla pero no estaba en servicio. Cuando se topó con el vehículo, este estaba bloqueando ambos sentidos de la circulación. Al principio Fermín hizo sonar la sirena, pero esto no tuvo efecto alguno. Era evidente que no había nadie ocupando el asiento del conductor de aquel tractor, pero tampoco había gente a los alrededores. Mi hermano bajó con precaución de la unidad, pensando en que la escena podría tratarse de una emboscada. No encontró a nadie, entonces se dispuso a llamar a una grúa para que retiraran el tractor, pero en ese momento la poderosa máquina se encendió. Seguía sin haber nadie en la cabina, sin embargo, después de que el motor empezó a hacer ruido, los faros se prendieron. El vehículo avanzó hacia el frente, abandonando la carretera y aplastando las milpas que crecían a orillas de la pista. La máquina no desapareció de su vista, se quedó con el motor encendido a unos metros de los bordes de la vía. Cuando mi hermano libró el tramo porque ya no había nada estorbando el paso, la bocina del tractor sonó, haciendo retumbar sus solitarias inmediaciones. A Fermín se le hizo muy extraño, pero no se le vino a la mente algo que pudiera hacer al respecto. Por el espejo retrovisor, luego de avanzar unos metros, vio que el tractor se regresó, se volvió a posar en medio del camino y luego apagó luces y motor. El oficial se asomó por la ventana, incluso bajó de la unidad. Después, por miedo o porque tenía prisa, se subió al carro y se fue. Hasta entonces seguía sin haber nadie manejando el imponente vehículo. Próximamente más historias de carreteras, pero por esta noche ha sido todo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los relatos que tenemos próximos a estrenar. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.